nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruya en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema fantástico. Es más, todo este mes lo vamos a ocupar todo completito con María. ¿Eh? Así que, bueno, hablamos tanto de María, es hora de saber profundamente quién es María. ¿Sí? Vamos a, vamos a empezar diciendo algunas consideraciones, porque lo que hacemos nosotros es apologética. Y lo que ustedes tienen que saber, si hay un punto donde el protestantismo ataca a la Iglesia Católica, es a través de María. Y si hay un punto por el cual el católico se va de la Iglesia Católica, es por las calumnias que el protestantismo hace sobre María. O sea, es nuestra madre hasta que nos meten el aguijón, un poquitito ahí, y ya después es cualquiera. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, vamos a ver muchos aspectos de María. Vamos a ver hoy María en el plan de salvación, pero también vamos a ver María Virgen, María Madre, María Asunta al Cielo, todo lo que tiene que ver con María. Miren, en la escritura de María se habla casi nada, casi nada. Solamente si ustedes se fijan, los dos primeros capítulos de Lucas hablan de María y el primer capítulo de Mateo habla de María y después nos habla de María nunca más así como tal. Pero ustedes van a ver van a ver que María ocupa del Génesis hasta el Apocalipsis. Es una belleza. Por eso que hoy nos vamos a concentrar en salir de aquí sabiendo que María está metida de lleno y es necesaria y fundamental en el plan de salvación que Dios tiene para con el hombre. ¿Sí? Entonces, yo me hice unas detallecitos ahí como para hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Y qué ocurre? Los únicos que creemos en María, ¿sí? Todo lo que es dogma, todo lo que es enseñanza sobre María es católico. Por eso que el emblema, el sello, el emblema del católico no es más ni menos que ¿quién? Que María. ¿Eh? El problema con el protestantismo es que hay tanta devoción hacia María en la Iglesia Católica, tanta devoción, tanta veneración. La veneración a María se llama hiperdulia. Dulia se le llama la veneración a los santos. La veneración a María se llama hiperdulia, una veneración mucho más grande. ¿Sí? Entonces ellos creen que es tal la veneración que damos a María que nosotros adoramos a María. Como que nosotros sustituimos a Jesús por María. ¿Sí? Y no se dan cuenta algo que es central, que en un principio, bueno, como ya vimos, bueno, algunos que estuvieron cuando anunciamos el querigma era el anuncio de Cristo, muerto y resucitado, ¿para qué? Para la salvación del hombre. ¿Y por qué salvación del hombre? Porque el hombre estaba condenado a la muerte, ¿por quién? Por el pecado original. ¿Y por qué nace el pecado original? Por la desobediencia de una mujer. Ojo, un hombre también, ¿eh? Un hombre también. Pero acá estamos hablando de María. Y por Eva, otra mujer, entra ¿qué? La desobediencia al mundo. Por esa desobediencia, Adán también desobedece y por ese pecado original estamos condenados ¿a qué? A la muerte. Entonces fíjense que es muy bonito. ¿Por qué? Porque María es causa de deshacer la desobediencia primaria. ¿La desobediencia primaria de quién fue? De Eva. Desobedeció a Dios. Quiso ser como Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo María?
deshizo esa desobediencia y la transformó en ¿qué? En obediencia absoluta. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro lado, es que María fue necesaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que la salvación eterna nos alcance a quién? A nosotros, los hombres. Y ya van a ver que sí, que era muy necesaria. Sin María no podría haber sido posible esto. Miren qué tan importante es María, ¿sí? Los protestantes, por ejemplo, ustedes van a ver que ellos se cansan de hablar, de predicar del rey David, de Salomón, de Moisés, de Abraham, prédicas tremendas, pero jamás van a predicar a María, nunca, nunca, jamás. Lo único que te van a decir de María es que fue un objeto que Dios utilizó para meter ahí un envase que tenía que salir y hacer su historia, que era Jesús. Eso es todo lo que te van a decir. ¿Eh? Y eso es un gran error, porque en el Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, va a decir, miren, si hay alguien que estuvo cerca de Dios, fue Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, o sea, hablaba con Dios cara a cara. Si ustedes se fijan, en el Éxodo, el capítulo 33, versículo 11, dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Moisés aparte de verlo? Lo escuchaba, porque no creo que Moisés haya hablado mucho. No creo que hacía mucho. Yo creo que el que escuchaba, el que hablaba era Dios, ¿no es cierto? O sea que Moisés que hacía, lo escuchaba Dios. Pero María quiso. ¿Por qué Moisés y todos estos personajes tan importantes y tan santos en la Biblia quedan en la nada al lado de María? Porque María no escuchaba a Dios. María escuchaba a Dios cuando lloraba, cuando era chiquitito. María le enseñó a hablar a Dios. Entonces acá te van a decir, bueno, pero acá hay un gran error. Porque, bueno, acá estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento y después está hablando de Jesús en el Nuevo Testamento y que el Espíritu Santo no sé cuándo y no sé dónde. Bueno, miren, se lo digo ahora, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero me gusta siempre dejar algunas cosas medianamente claras. ¿Eh? Que Dios Padre sea el creador, que Jesucristo sea el Redentor y que el Espíritu Santo sea la fuente y dador de vida, no quieren decir que los tres no compartan lo mismo, porque Cristo también es creador. Cristo también es fuente de vida. ¿Me entienden con la historia? Ya lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Entonces, cuando viene con ese cuchillo de palo, a otro lado. ¿Eh? Bueno, fíjense cómo seguimos con la historia. Mira, hay un santo, Luis María Griñón de Montfort, que hizo digamos, su consagración, cuando se ordenó, utilizó un lema. ¿Vieron que todos los sacerdotes utilizan un lema cuando se ordenan? Bueno, miren, fue un lema extraordinario. ¿Por qué? Porque siempre nos acusan a los católicos de desplazar a Cristo y poner a María al centro. O sea que el centro de la religión católica es María. Y un error total. Y este hombre, no sé por qué lo habrá hecho, seguramente Dios lo habrá inspirado, pero en una frase que él dijo en su consagración, que dijo, a Jesús por María. Y es un texto tan importante porque la Iglesia Católica lo toma para explicar justamente que la Iglesia Católica es una fe cristocéntrica. Es cristocéntrica. Toda la doctrina católica, ustedes van a ver que es cristocéntrica. Toda va orientada a Jesús. Ahora, hay un problema. María es la perfección de mujer, la santidad de mujer. Y María es la elegida por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es elegida por Dios? Para ser la madre de su hijo, para ser la esposa del Espíritu Santo. Esa es María, la pureza absoluta, por donde la mires. Entonces ustedes fíjense una cosa, que para terminar esta introducción y ya meternos de lleno en lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy, hay una cosa que el fiat de María lo habrán escuchado 1000 veces, ¿sí? 1000 veces lo hemos escuchado. Vamos a profundizar para ver qué es. El fiat de María es ese famoso hágase en mí, según tu voluntad. Hágase en mí. El fiat de María. Miren, hay una cosa muy importante y ustedes lo tienen que saber porque muchos a lo mejor tienen algunas dudas con respecto a esto. ¿Eh? No existiría en ningún caso, existiría la posibilidad de que ningún personaje en la escritura pudiera tener una elección
en cuanto al favorecimiento de Dios en forma obligada. No hay ninguno. Abraham, Dios lo invitó a partir con el hijo al monte, Moria, y ahí ofrecer un sacrificio. Tranquilamente Abraham dicho, es una locura, me quedo acá en casa tranquilo y se acabó, ¿o no? Libremente accedió. Y así tantos otros personajes, ¿no? Ahora, con el caso de María pasa exactamente lo mismo. Ese fiat, ese hágase, ¿sí? No, obviamente, vamos a dejar claro esto, fue necesaria la gracia. Obviamente que Dios le ofrece la gracia para que a través de la gracia que recibe, ¿sí? En toda su santidad de siempre, ella tenga esa ayuda, como la tenemos todos, por ejemplo, para dejar un pecado, para decirle sí a Dios, para lo que sea que tenga que ver con Dios. ¿Ok? Entonces, María, ese fiat de María es algo real, que es producto de qué? De la voluntad. ¿De quién? De María. Pero hay algo que es muy importante, porque fíjense una cosa, miren, compárenlo en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros decimos a un sí en algún momento. Sí a esto, sí a lo otro, sí a otro. Pero a ver si podemos dimensionar esto. El fiat de María es un fiat continuado en el tiempo. Es un fiat que arranca cuando el arcángel Gabriel le hace la notificación, el anuncio de lo que va a ser, que va a ser la mamá de quién, del Redentor, del Salvador, del Mesías, del Señor. Eso ya lo vamos a ver esta semana. Eso está en Lucas 1:26 hasta el 38. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque María era judía y estaba muy claro que iba a llegar un Salvador y era muy claro cómo iba a terminar el Salvador. O sea que esa decisión no fue muy sencilla. ¿Entendés? Es como si te dicen, te voy a dar un hijo, pero después te lo voy a quitar. Y vos tenés que decidir si me doy el hijo o no. Entonces, si me da un hijo, me lo va a quitar, no me lo dé. Bueno, María, el sí de ella fue a ese nivel. Por supuesto que ya no es que sabía, pero tenía la intuición, porque ella cree en el ángel, en el anuncio del ángel, lo cree profundamente. Y luego, lo que le anuncia el ángel es un poco, bueno, lo que pueden leer ustedes por allá en Hebreos 5, 7, en Hebreo 10, capítulo 10, versículo 5, 7, o en el libro de Isaías 7, 14, ahí habla un poquito de esto que el ángel le estaba anunciando a María. Pero saben lo más importante de esto, y con esto termino para empezar. Y es lo siguiente, que ese fiat continuado de María, ¿sí? Es lo que hace que nosotros amemos tanto a María. Cuando nosotros rezamos el Ave María, ¿cómo termina el Ave María? Ahora y en la hora de qué? De nuestra muerte. ¿Dónde estaba en la hora de la muerte de Cristo María? A los pies de la cruz. Por eso que el camino es Cristo. El camino es Cristo. Entonces muchos te pueden decir, bueno, pero yo tranquilamente puedo ir a Cristo por otro camino que no sea el de María. Obviamente no le vamos a decir que no, porque no entiende. Pero si entendés, tenés que saber que el camino de Jesús es un camino que está ligado a María en su misericordia, en su bondad, en su amor profundo, porque María acompañó a su hijo desde el preciso momento de la concepción, cuando el ángel le anuncia que va a concebir y a dar un hijo, el hijo de Salvador, hasta el preciso momento en que el Señor expira y se va al Padre. Hasta ese momento. Entonces es muy difícil no ir por el mismo camino, porque el camino a Cristo es un camino en María. No hay forma de verlo de otra manera. Si no conoces, bueno, fantástico, irás hacia Cristo. Lo único que no estás viendo es que María está al lado tuyo. Lo único que no estás viendo, porque no conoces. Cuando conoces, tenés que darte cuenta que nosotros todo el tiempo, cuando oramos al Señor, etcétera, estamos pidiendo ¿qué? Que ese camino hacia la cruz que todo cristiano tiene que buscar, no el me saco el chivo del lazo, porque ese te lleva a la condenación, aceptar la cruz, aceptar el sufrimiento y entrar en la realidad que el Salvador es Cristo a través de la cruz, que nos tenemos que subir a la cruz. Y no hay manera más práctica y sencilla de subir a la cruz si tenemos a la mamá al lado, que nos va a acercar a la cruz, nos va a acercar con amor, con caridad. Así que bueno, hoy que vamos a ver el plan de salvación de María, vamos a empezar
con una partecita que la voy a leer, poner el primer dogma. Bueno, vamos a ver, la iglesia define 4 dogmas marianos, 4 dogmas marianos, que son un poquito la raíz de todos los inconvenientes con los demás que no creen, ¿no? Pero todos estos dogmas, todos estos tienen un asidero en la escritura, que es la fuente primaria de toda revelación. Y también tienen un asidero real en los padres de la iglesia, en la tradición, que también lo vamos a ver, no hoy, ¿sí? Pero antes de empezar a ver en la escritura cómo la Biblia habla de María desde el principio hasta el último y entender cuál es el plan de salvación de Dios en María, vamos a leer un poquito. Lo voy a dejar ahí para que lo lean, yo se los voy a leer de acá. Pero miren, antes que me olvide, esto es muy importante. Hasta mucho tiempo atrás, yo estoy muy contento que el Papa León XIV se ha definido muy bien, que los dogmas son cuestiones que ha definido la Iglesia a lo largo de los tiempos y son para creer. Se los voy a leer lo que es un dogma. Esto no me acuerdo exactamente bien, pero creo que está ya cerca del numeral 94, 95 del Catecismo de la Iglesia. Y escuchen lo que es un dogma. Es una verdad revelada por el Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, si es una verdad del Espíritu Santo a la Iglesia, ¿sí? Debe ser creída como tal por los fieles, siendo la misma infalible. ¿Qué quiere decir que es real? Que no hay mentira. Es infalible. No hay forma que tenga error. Y no puede ser cambiada. Escuchen, no puede ser cambiada, transformada, modificada. Solo puede ser objeto de desarrollo. Que después ya vamos a explicar eso cuando veamos algún otro dogma. Es importante entender que un dogma no es una verdad que aparece en un momento dado de la historia, no, no. Y hoy lo vamos a explicar. Miren, lo vamos a explicar ahora, no hoy, ahora, exactamente en este momento. Miren, María, la Iglesia dice, aunque todavía no lo definió como dogma, todos los católicos creemos seriamente que María es corredentora con Cristo. ¿Qué quiere decir corredentora? ¿Que ella puso la sangre? No, la sangre la puso Cristo. ¿Que ella murió? No, el que murió fue Cristo, el que resucitó fue Cristo. Pero con todo lo que vimos recién, con esa introducción, vemos seriamente que María estuvo ligada al Redentor en todo momento. Por decirlo de otra manera, fue la copiloto del Redentor. ¿Vieron las carreras de rally? Hay uno que acompaña, guía, lleva el mapa, el otro maneja. Y bueno, pero ¿quién es el centro? El que maneja, Cristo. Pero María estuvo acompañando ese camino todo el tiempo. Por eso que para la iglesia, María es corredentora. Y esto es muy serio, chicos, porque estamos acostumbrados hoy que la verdad depende de quién la diga y quién la piense y a quién se la antoje. Y ¿saben qué? Hay un gran problema, porque en cada uno de estos dogmas, ustedes van a escuchar esta palabrita, anatema. ¿Saben lo que es anatema? Miren, fíjense, anatema. La iglesia toda la vida anatematizó. ¿Qué significa anatema? Anatema significa que estás fuera de la unión, de la comunión con la iglesia. Así se habla hoy. Pero anatema significa maldito, excomulgado. Por eso que nos da lo mismo creer cualquier cosa, ¿sí? Porque la iglesia, miren, hoy por ejemplo, tener la excomunión late sentencia, o sea, simplemente por el hecho de que vos, miren lo que le voy a decir, simple hecho por el hecho de que ustedes renieguen un dogma de esto, es una herejía. No es, esto la iglesia no te lo pone para que vos consideres si lo querés creer o si no lo querés creer. Nosotros somos, chicos, la iglesia católica, no somos una secta, somos la iglesia católica, la depositaria de la verdad, 1 Timoteo 3:15, depositaria de la verdad, de la revelación de Dios. Y Dios y el Espíritu Santo definieron a la iglesia, fíjense, miren, en el año 431, 400 años, no quiere decir que antes no se creía esto, se creía esto, pero se puso en tela de juicio. Como se puso en tela de juicio, un concilio, ¿sí? El concilio de Efeso, en el año 431, define esto que usted tiene ahí, que dice, si alguno, escuchen, si alguno no confesare
que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es madre de Dios porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema, sea maldito, comulgado. Por eso que cuando vos hablas, decís, ¿qué tiene que ver? Yo no creo en la Asunción de María, porque no la puedo entender. No, si no, eso no es para que lo entiendas, es para que lo creas. Y eso es un pecado muy serio, porque es una herejía. Más si la mantener en el tiempo, ¿ok? Miren, luego, pasame la próxima. Bueno, recién teníamos el dogma de María, madre. Eso está en la escritura, ya lo vamos a ver, pero cuando veamos cuando los otros temas, ¿no? Acá tenemos otro dogma que es muy importante, que es el dogma de María, siempre virgen. Esto también está en la escritura. No se hagan problemas. Pero hoy no estamos ahí. Hoy estamos para que ustedes vean que en el magisterio de la iglesia, ¿sí? Ya se define estas 4 características de María, ¿no? Miren lo que dice. Bueno, acá tenemos, miren, tenemos 2 partes, ¿no? Hay uno que está acá abajo, fíjense, 553, año 553 después de Cristo, año 644. Segundo concilio de Constantinopla y el concilio de Letrán, el año 649. Vamos a leer este primero, ¿sí? Y esto es muy importante, chicos, muy importante. Miren lo que dice. Dice, déjenme que lo encuentre, lo tengo acá. Dice, si alguno no confiesa, el tambor, acá. Si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos de Dios, complicado, ¿no? Muchos están aprendiendo que Dios nació 2 veces, ¿o no? Bueno, la iglesia dice que si alguno de ustedes, los de los que están afuera, no confiesa que hay 2 nacimientos de Dios verbo, qué interesante, me encanta esto, me fascina. Escuchen, escuchen. Uno del Padre. La primera vez nació del Padre, antes de los siglos. ¿Se acuerdan cuando leíamos siempre Primera de Juan? No, Primera de Juan no. Juan 1:1. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De qué está hablando? De Génesis 1. Del principio, ya existía. Engendrado, no creado. No es criatura. Dios no es criatura. Y ese fue el gran problema por el cual, bueno, en el concilio de Nicea, que tuvimos hace poquito, ¿qué se determinó ahí? Que Jesucristo no era una criatura. Era engendrado. Con 2 naturalezas. Bueno, acá, miren, acá, justamente en el concilio de Constantinopla, año 550, miren cómo hay todo un trabajo, ¿no? En el tiempo. Dice, si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos del Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo, escuchen, sin tiempo e incorporalmente, o sea que no tenía cuerpo tampoco, y no estaba sujeto al tiempo. ¿Jesús estaba sujeto al tiempo o no? Claro, murió a los 33 años. La parte corpórea, ¿ok? Otro en los últimos días, cuando él mismo, escuchen, bajó de los cielos, hoy lo vamos a ver eso en la Biblia, y se encarnó en la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella, el que no diga esto, ese tal sea anatema. Fíjense que acá tenemos casi 100 años, casi de diferencia, y la definición dogmática no se hace en el año 553, pero ya aquí, estamos hablando de virginidad perpetua, ¿no? Ya aquí ya habla, ¿dónde está? Ya habla de la Virgen María, como que ya era virgen. O sea que esto ya se creía, desde siempre se creía que la Virgen era María. En un momento hubo que definirlo como dogma para creer, ¿no? Antes del dogma, vos si querés creer que María es corredentora, podés creer. Si vos no querés creer que María es corredentora, no creas, no pasa nada. Pero cuando la iglesia defina, que lo va a definir en algún momento, y espero que no sea que pase mucho, cuando defina la iglesia que María es corredentora con Cristo, se cree y punto. No, no hay más. ¿Okay? Miren lo que dice la definición de María siempre virgen. Ya vimos, María Madre de Dios. María siempre virgen. Dice, Concilio de Letrán, año 649, dice, si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, por Madre de Dios,
a la Santa y siempre Virgen María, como quiera, escuchen, que concibió en los últimos tiempos sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, lo explica de nuevo las dos naturalezas, los dos nacimientos, perdón, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, escuchen, en su virginidad indisoluble, sea condenado, sea anatema. O sea que tanto la maternidad de María y el hecho de que la virginidad perpetua de María son dogmas que el católico tiene que creer. Faltan dos dogmas, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender, que es lo primero que vimos cuando empezamos todo este curso, que es a quién le creemos. Y nosotros solamente le podemos creer a la Biblia, a la tradición y al magisterio de la iglesia, nadie más. Pero a Carlitos, si dijo una burrada, no. Pero al Papa dijo una burrada, no. Pero al Padre Obispo dijo una burrada, no. No. Entonces, ¿a qué tenemos que creer? Miren, en Pastor Eterno, en el Concilio Vaticano II, se hace un dogma que es de la infalibilidad papal, que también lo vimos. ¿Y por qué le digo todas estas cosas que no tienen nada que ver con ahora? Porque tienen mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque los otros dos dogmas que nos faltan, que los vamos a leer ahora, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, no salieron por un concilio como estos. Concilio ecuménico donde se junta toda la iglesia, todos los obispos, todos los cardenales de la iglesia y estudian y desarrollan esta problemática y el Papa, digamos, con la anuencia de los cardenales, define un dogma, ¿no? Los otros dos dogmas son definidos y en los últimos 200 años. En los últimos 200 años. Y por dos papas. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando ustedes escuchen cómo se define un dogma, ustedes se van a dar cuenta cuándo hay que creer algo y cuándo lo podés creer si está correcto, pero si no es correcto, no se cree. Para eso está la doctrina. Para que no sea, dice ya Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, ir para donde nos lleva el viento. No, nosotros tenemos que ser sólidos, porque a nosotros nos espera que la vida eterna, si perseveramos en qué, en la fe, en la doctrina. ¿Está claro? Miren, fíjense lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Miren lo que dice. Bueno, vieron que nosotros la Inmaculada Concepción, ¿cuándo la celebramos? El 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX, Pío IX, define ex cátedra, ¿sí? El dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y miren cómo a través de una bula, ¿no? Es un escrito. Miren cómo lo define. Esto es una definición ex cátedra. Escúchenla, por favor. Dice, para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen María, Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana. Escuchen, por favor, acá está el tema. Escuchen cómo define algo ex cátedra. Así tiene que estar escrito para toda la iglesia y un papa. Miren, dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, la iglesia de hoy, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, muy importante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Lo deja muy claro. ¿Sí? Esperen que me perdí acá. Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Y escuchen, definición, dogma, cátedra. Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, miren lo que pone, no permita que alguno no crea esto, está escrito en el dogma. Por lo cual, si alguno, los que Dios no permita, pretendiere en su corazón
sentir de modo distinto a como por nosotros ha sido definido, porque el que define que es Cristo, es Dios, ¿sí? Sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio. ¿Se dan cuenta que la Iglesia Católica no es chiste? Dios no es chiste. Ah, sí, creo en esto, no creo, si me gusta, no me gusta. No, escuchen lo que dice acá. Sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio. Condenación, late, sentencia. No hace falta que nadie te diga, venga al juicio, vamos a hacer un juicio, a ver qué dijo, qué no dijo. Nada, ya está. ¿Eh? Mira lo que dice. Que ha sufrido naufragio en la fe. Es una herejía. Tener un naufragio en tu fe, yo no creer. ¿Sí? Y se ha apartado, escuchen, de la unidad de la iglesia. Y que además, por el mismo hecho, se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho. Si lo que en su corazón siente se atreviere a manifestarlo de palabra o por escrito o de cualquier otro modo externo, porque justamente es herejía, no cuando lo sentiste callar la boca. Cuando lo sentiste callar la boca, bueno, es tuyo. El problema es cuando lo haces externamente, ¿sí? Y persistís en el error, en la herejía, anunciándola en forma permanente. Por eso que hay que tener mucho cuidado para aquellos que tienen la autoridad catequista, yo que no sé qué soy, pero bueno, acá estoy hablando, el sacerdote, el obispo y todos aquellos que tienen un lugar donde se profesa la fe de la Iglesia Católica. Ojo con estas cosas. Nosotros no podemos profesar errores. No podemos profesar errores. Y cuando alguien comete un error, tienen que corregir los chicos. ¿Saben por qué? Porque eso es corrección fraterna, eso es amor. Porque vos sabés que una persona que está públicamente comentando una herejía, esa persona está sujeta a estas cuestiones. ¿Eh? Entonces es muy bueno poder corregirla, no decirle, che, vení, estás un burro, te quito. No. Buscar la ocasión, buscar el momento para explicarle con argumento que se equivocó. ¿Ah? ¿Está? Para que no siga. Bien. Y después tenemos la más complicada de todas, la Asunción de María. Yo me digo la verdad, sinceramente, chicos, me he encontrado con tanta gente que no, como no entiende la Asunción de María, que también es bíblica, como no entiende la Asunción de María, que tampoco es una cuestión de entenderla, sino que hay que creerla. Bueno, y si no cree, bueno, pero estamos en este problema, el mismo problema, ¿no? Miren lo que dice sobre la Asunción de María. Bueno, la Asunción de María es lo más cerquita que tenemos. Esto ocurrió en el siglo pasado, en el año 1950, por el Papa Pío XII. Y escuchen la definición del dogma de la Asunción de María. Dice, por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces, nuestras oraciones, suplicantes e invocando la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia. Escuchen de nuevo, escuchen lo que un dogma, escuchen. Dice, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, ¿se acuerdan? Y divinamente revelado, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Los 4 dogmas de María. ¿Eh? María Madre de Dios, María siempre Virgen, María Inmaculada, María asunta al cielo. En todos estos 4 dogmas, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar en los próximos encuentros, está el fundamento de estos 4 dogmas. Lo que pasa es que esto es magisterial, esto es lo que define la Iglesia. Lo otro lo vamos a ver con la Escritura. ¿Ok? Y no los voy a molestar hoy con la Escritura, hoy me voy a encargar yo de la Escritura. Y les voy a pedir que tengan, adelantar para que queden las citas nada más, para que los tengan ahí. Ahí está, quédate ahí nomás. Eh, vamos a empezar por este lado. Ahora nos vamos a poner muy serios porque lo que vamos a ver
que no es muy largo, nos va a tener que colocar en una posición, ¿sí? Y yo quiero que ustedes queden muy claros, ¿sí? Eh, de que esto no es una cuestión de que me gusta o no me gusta, y para vos tu mamá, pero para mí no es nadie, y como si fuera cualquier cosa. No, no, no. Esto tiene una profundidad enorme que la vamos a empezar a ver ahora. Escuchen, miren lo que dice. Hasta recién pusimos un poco la mente, la inteligencia, en escuchar y aprender los dogmas, etcétera. Ahora vamos a tratar de meter el corazón al medio, ¿vale? Vamos a meter el corazoncito al medio. No, no necesitan escribir mucho porque ya van a recibir todo el material, así que traten de escuchar, que les va a ser muy beneficioso. Miren, dice, vamos a empezar con una cita que no está ahí, no importa. eh, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31, va a ocurrir un hecho que desde el punto de vista del protestante se frotan las manos, ¿sí? Porque es como que Jesús ningunea a María, ¿sí? Pero yo le voy a pedir una cosa, tengan muy presente este texto, pues yo voy a leer este texto y ya van a ver al último cómo aparece este texto en todo su esplendor. Por eso que no lo voy a explicar ahora el texto. El texto se va a explicar solo a través de todo el plan que Dios tuvo con María a lo largo de todos los años, de la historia. Miren lo que dice. Dice, llegaron su madre y sus hermanos. Marcos 3:31. Llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fíjense qué pregunta, ¿no? El Señor eh, algo está queriendo decir. Y para el protestante, ¿qué significa esto? Sí, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Yo soy Jesús. Yo soy el Señor, no me importa nada lo demás, ¿me entendés? O sea, la ninguneó a los hermanos, la ninguneó a la madre, porque mira la pregunta que dice, él le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Escuchen, mirando a los que estaban sentados en corro, ¿eh? A su alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues quien cumpla, escuchen por favor esto, grábenselo hasta el último, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre, mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan de esto? No se van a olvidar. ¿Eh? ¿Qué le respondió Jesús a la búsqueda de la mamá y los hermanos? Dejarlos ahí afuera. ¿Eh? Porque en la realidad, ¿eh? Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No se lo olviden nunca. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en la Biblia una palabra. Una palabra. Bueno, ¿para qué se las voy a anotar? ¿Para qué se las voy a anotar? Miren, qué notan de raro acá? ¿Eh? Bueno, ¿eh? Mujer, 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 mujer. Si lo vemos hoy desde el punto de vista mujer, hoy cuando alguien le dice a alguien mujer, es como si fuera una más. Ahora, si le decís el nombre, ajaja, me dijo Carlos, no me dijo hombre, no, ¿sí? Pero en aquel entonces, y para la Biblia en especial, esa palabrita se van a maravillar hoy, se van a maravillar, porque cuando entiendan lo que significa esa palabra mujer, no se le va a ir nunca del corazón. La mujer, la señora, María, escuche, vamos a empezar, vamos al libro de Génesis. Por eso que le decía que el libro de Mateo, primer capítulo y primero y segundo de Lucas, habla concretamente de María con apellido y nombre, está bien clara. Pero vamos a ver cómo la Biblia habla de María como mujer en toda la escritura. ¿Sí? Vamos con el libro de Génesis. Ustedes van a ver que Adán y Eva cometen la caída, la desobediencia al pecado. Entonces el Señor va a imponer ¿qué? Un castigo, una maldición. ¿A quién? A la serpiente, al trigo, ¿no? No a la Trinidad, ¿no?
al trío, a Adán y a Eva y a la serpiente. Y escuchen, dice la palabra, la serpiente, no, eso no, vamos al 15, perdón, ya me estaba entusiasmando yo, ¿eh? No, no se la voy a hacer tan lunga. Escuchen, versículo 15 del capítulo 3 del Génesis. Esto la iglesia siempre llamó el protoevangelio, porque este pedacito, el 3.15, es una especie de proto. ¿Por qué? Porque es anterior al evangelio, es como que anuncia, anuncia que el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado para la salvación del hombre. Y se van a dar cuenta enseguida, pues yo se lo voy a explicar. Miren lo que dice. Dice, enemistad pondré, le estaba hablando la serpiente, ¿ok? Enemistad pondré entre ti, serpiente, y escuche, y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Epa, ¿cómo es la historia? ¿No era que el diablo era uno? No, no, no. Está el diablo y sus diablitos. ¿Les gusta la palabra? Después se van a dar cuenta que es así. ¿Eh? Porque le dice, enemistad pondré entre ti y la serpiente, el demonio, y la mujer, entre tu linaje, ¿qué es el linaje? Los hijos, la descendencia, entre tu linaje, o sea que el demonio tiene su linaje y tu linaje, ¿la de quién? La de la mujer. Escuchen, él te pisará la cabeza. ¿Por qué dice eso la escritura? Porque es muy claro cómo matar a una serpiente, de una sola manera. Le pisa la cabeza o le corta la cabeza. No hay otra manera de matar. Le corta la cola, te picó, te moriste. ¿Me entienden? La cabeza. Bueno, en la carta de los Hebreos, que dice que quién le pisa la cabeza a la serpiente, Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Él, o sea, el descendiente de la mujer, aplastará tu cabeza mientras tú le acechas el talón, el calcanear. ¿Mm? Fíjense qué importante porque acá ya el Génesis nos está dando un toquecito. Porque esa mujer, ¿quién es? ¿Y por qué es María? ¿Es María por quién? Porque María es la madre de quién? De Jesús, del Salvador. Y acá hay un temita que lo vamos a ver después cuando veamos María, la Inmaculada Concepción de María, que hay un término acá que no se les puede pasar. Por la apologética de estos chicos, palabrita por palabrita. Y ahí el chupetín es riquísimo hasta que no te queda nada. Hay que chuparlo despacito, 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 despacito. Mire cómo empieza esto. Dice, enemistad, la primera palabra, la que te define la Inmaculada Concepción de María. Enemistad pondré entre ti y la serpiente. ¿Nosotros somos amigos o enemigos de la serpiente? Muy amigos de la serpiente somos. Todo el día estamos pecando. Espero que estemos pecando venialmente, ¿no? Más tranqui, ¿no? Pero tenemos la concupiscencia de la carne que nos lleva hacia el pecado y moriremos siendo pecadores, ¿sí? Entonces no somos enemigos del demonio. Es lo que tenemos que aspirar, a llegar al grado de amistad mínimo con el demonio, ¿sí? Pero acá dice el Señor que enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea que el demonio, la lucha del demonio es contra quién? Contra la mujer, no contra el hijo. No, porque contra el hijo no podía. Claro que no puede, por supuesto. Pero con la mujer teóricamente podría. ¿Por qué? Porque la mujer es como vos, como yo. La misma naturaleza. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir viendo la historia porque acá estamos hablando de qué? Del Génesis, al principio de la historia. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ir ahora. Vieron que vimos en uno de los dogmas como que cuando hablamos de los dos nacimientos de Cristo, que había nacido uno al principio de la historia, engendrado del Padre, allá, ¿de qué manera? En forma espiritual e incorpórea, sin cuerpo, ¿sí? Pero la segunda vez, ¿sí? ¿Nace de qué? De una mujer. Y en forma corpórea, hecha carne. Toma carne de la carne.
¿Sí? Y escuchen, muy bonito, porque esto está en Gálatas 4, versículo 4. Vamos a ver algo que es muy bonito. No es fácil buscar acá en el aire, ¿eh? Muy bien. Entonces, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, nos va a decir lo siguiente. Acá está. Escuchen muy bien. Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, ¿cuándo se inicia la plenitud de los tiempos? ¿Con la llegada de quién? De Jesús. ¿Sí? Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido, escuchen, de mujer. Vuelve a aparecer la famosa palabrita. ¿Eh? El linaje de la mujer. ¿Cuándo aparece el linaje de la mujer? Cuando Dios, ¿sí?, decide, ¿sí?, que es el fin de los tiempos. No el fin, el último día, no, no, no. Cuando llega el tiempo de Dios. ¿Eh? Y dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Escuchen, nacido bajo el régimen de la ley, del judaísmo, la ley de Moisés, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella, a la ley, y para que recibiéramos la condición de hijos. Por eso que María es nuestra madre, por eso que María es madre de la iglesia, todo, porque fue necesario que ese Hijo de Dios naciera, se encarnara en María, para que iniciase el proceso de qué? De la salvación del hombre. Se encarna María, como dijimos hoy, todo ese fiat completo de principio a fin, María acompañando, engendrando, concibiendo, engendrando, pariendo, siendo madre en todo sentido, ¿sí? Hasta la cruz. ¿Y eso qué nos da? Nos da la posibilidad a nosotros, no solamente de salvarnos, sino sentirnos realmente en el amor, hijos de Dios. Porque de eso se trata el bautismo. ¿Entrar en qué? La muerte de Cristo. No en el agua. Sí, sí, en el agua está muy bonito. En el agua es la materia. ¿Sí? Miren, para hacernos libres. ¿Sí? Para salir de la esclavitud del pecado y hacernos libres. Entonces, fíjense una cosa. Ya tenemos la mujer en el Génesis. Tenemos la mujer en Gálatas. Ya Pablo estaba predicando justamente la encarnación de María. Que el Hijo de Dios, y clarito lo dice, el Hijo de Dios iba a nacer de una mujer. Y no dice María. ¿Y por qué dice Pablo mujer acá? Si esto es posterior a la muerte y resurrección de Cristo. Si esto es una epístola de Pablo. Tranquilamente Pablo podría haber puesto María. Dios mandó a, Dios mandó a su hijo nacer de María. ¿Por qué le pone mujer? Porque Dios hace las cosas perfectas. Chicos, cinco veces nombra la Biblia mujer y van a ver cuando terminemos la belleza que hay. Porque nosotros cuando terminamos de esto, vamos a ver dónde estamos parados nosotros. Que eso es lo más importante. Si algún sentido tiene esto, es que cuando terminemos dentro de 20 minutos esto, sepamos dónde estamos parados, de qué linaje somos, de qué estamos hechos. ¿Ah? Miren, lo leímos el otro día, vamos a leerlo de nuevo. Ahí ya nació Jesús. Está toda la vida de Jesús, todo muy tranquilo. Jesús llega un momento en que empieza a hacer su qué, su ministerio, ¿sí? Público. Que no fueron 33 años de ministerio público, fueron solamente 3. O sea, lo que les voy a leer ahora supone que Jesús tenía 30 años. ¿Estamos? Y vamos a ver qué pasó acá. Vamos al libro de Juan. Juan. Juan 2, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué vamos a ver acá? Las famosas bodas de Canaán. ¿Ok? Miren lo que pasa acá. Dice, 3 días después se le celebraba una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos.
Al quedarse sin vino, por haber acabado el de la boda, le dijo Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Miren cómo apareció de nuevo la palabrita. Miren, el Evangelio nombra, estaba la mamá de Jesús, estaba esto, la madre, pero cuando quiere mostrar lo central acá es que cuando empieza el ministerio de Jesús, ¿sí? Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, a ver, ¿por qué querés que yo haga esto que vos querés que yo haga? ¿Qué me importa a mí si se quedaron sin vino? ¿Quién le marca el proceso, el inicio de la predicación a Jesús? María, en todo María, en todo María. En el Génesis, profetizada, María, la mamá del que va a matar a la muerte, al demonio. ¿Sí? En Gálatas, ¿sí? ¿Quién? La mujer que iba a parir a quién? Al Redentor, al Salvador, al Mesías, al Salvador, al Manuel, el Emanuel. En el Evangelio de Juan, María agitándolo a Jesús. Bueno, va, ya llegó el momento, vamos, llegó el momento del primer milagro. Y así fue, porque luego va a decir la Escritura ¿eh? Que Dios, que Jesús manifestó su gloria en este milagro. Y los que estaban con él, que lo acompañaban porque lo veían un gran líder, ya se dieron cuenta que la cosa no venía tan sencilla, porque empezaron a creer en él como hijo de Dios. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue la primera que creyó? María, antes que los discípulos. ¿Me entienden con la historia? Entonces Cristo manifiesta su gloria, ¿sí? Y la gente empieza a creer en él por la mujer. Esta, ¿qué tiene contigo mujer? Entonces muchos protestantes te van a decir, ignorantes, no es que ahí la está maltratando a la mujer. Esa mujer a la que vos decís que es su madre la está maltratando, la está dejando a lado, la está ninguneando y no se dan cuenta que le están diciendo al mismo que ellos creen que es Jesús, el Salvador, le están diciendo que es un tipo que tiene odio, que tiene rencor, que maltrata a su madre y no saben, y porque lo saben, porque después que vos se lo explicás esto, no saben qué decir, y sabemos bien por la carta de los hebreos que Jesús, si algo no tiene igual al hombre, una sola cosita, ¿cuál es? El pecado. Entonces Jesús jamás podría haber hablado en forma despectiva de su madre. Jamás. Jamás podría haber fallado a un mandato del Padre. Por eso que es la obediencia de María y Jesús, es la obediencia plena al Padre. ¿Estás para esto? Estás para esto. Y punto. Y en obediencia, obedecen y se acabó la historia. Que es lo que nos falta a nosotros. El gran problemita nuestro. Obedecer. Bien. Estamos en el inicio, ¿no? Estamos en el inicio de la vida pública de Jesús. Vámonos ahora, no sé por qué me fui para allá, porque vamos al mismo evangelio, y ustedes van a ver una cosa que es importante, y por la cual nosotros, justamente, en el Ave María, como dijimos hoy, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué? Miren cómo lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Escuchen qué bonito. 19, 26. Escuchen. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, escuchen qué bonito, porque está hablando de madre, le dijo a su madre, estaba con su madre, etcétera, etcétera. Jesús estaba colgado en la cruz, crucificado, en el último momento, en el último momento. Y mira lo que dice, mujer, Jesús, nuevamente, mujer. ¿Por qué le dice mujer? ¿Y por qué no le dijo mamá? ¿Se dan cuenta que hay un trasfondo importante acá? Hay una misión. Esa mujer no es cualquier persona, cualquier mujer, no es cualquier mujer. Es la mujer del Génesis, es la mujer de Gálatas, es la mujer de la boda de Caná, es la mujer que estaba en la cruz. ¿Con quién? Con su hijo, firme, el fiat, hasta el último momento. Hágase, hágase, hágase tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Que mi hijo
muera para redimir al mundo, hágase tu voluntad. Hágase, 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 hágase. Mujer, mujer, mujer. Miren, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y acá les van a decir, ¿vieron? Ahí porque pobrecito Juan no tenía ni madre, padre, sí señor, Juan tenía madre, padre, hijo de Zebedeo, tenía papá y mamá, chito, no hacía falta porque la escritura nunca se equivoca. Entonces, Juan tenía papá y Juan tenía mamá. O sea que acá la palabra mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, hay un significado. Por el cual, como lo decía Gálatas, nosotros a través de esa muerte de Cristo, cuando Cristo se va, nos deja que a María como madre. Muy sencillo. ¿Sí? Y escucha, ya tenemos la palabra mujer, ¿dónde? Cristo muerto, resucitado. ¿Sí? Ahora vamos a redondear todo esto. Vamos a redondear esto porque nos vamos a ir a dónde? Al Apocalipsis. Nos vamos a ir al Apocalipsis. ¿Ah? Y en el Apocalipsis es tremendo, por varias cuestiones. En el capítulo 12 del Apocalipsis, esto lo vamos a desarrollar un poquito muy bien, porque acá hay algo que es muy interesante que lo tienen que saber. Miren, eh, en el capítulo 12, en el 11, el anterior, ¿sí? En el último capítulo dice, se abrió entonces, escuchen, el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. Juan, todo el Apocalipsis es visiones, visiones que Dios le permite ver. ¿Qué dice Juan? En Apocalipsis 11, 19, dice que apareció, se abrió el cielo, se abrió, ¿y qué apareció en el cielo? El arca de la alianza. Yo pregunto, ¿puede haber algo material en el cielo? Entonces no era el arca de la alianza de los judíos, porque el arca de la alianza de los judíos era de madera recubierta en oro, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver después, pero vamos un toquecito. ¿Qué es lo que ve realmente? eh, ¿Qué es lo que ve Juan? Ve que aparece el arca de la alianza. Para los católicos, ¿qué es el arca de la alianza? Ahora lo van a entender enseguida y después van a decir, che, bueno, que medio rebuscado. Sí, muy rebuscado, pero después cuando leamos el capítulo 12 se van a dar cuenta enseguidita cómo termina la historia. Fíjense, aparece en el cielo ¿qué? El arca de la alianza, ¿no? Bueno, fíjense, es el arca de la alianza. Entonces, en el capítulo 11, versículo 19 del Apocalipsis va a decir la palabra. Dice, se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. Para los católicos, como les decía, el arca de la alianza es María. ¿Por qué? Porque ¿qué había en el arca de la alianza del pueblo judío adentro? El maná, la vara florecida de Aarón y la tabla de la ley. ¿Qué significaba el maná? El pan bajado del cielo. ¿Sí? Si van al mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, creo que ya por el 31, por allá, ¿qué va a decir? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. En aquel momento, ¿qué era? Era pan. ¿Sí? Porque ¿qué hacía esa gente en el desierto? ¿Qué comía? Pan. ¿Y de dónde venía el pan? Del cielo. Pero no era Cristo. Entonces ese pan estaba ¿dónde? Dentro del arca de la alianza. Yo pregunto, en el vientre de María, ¿qué estaba? Llegado el final de los tiempos, Dios mandó a su hijo que naciera de mujer. ¿A dónde la mandó? Concebirás por el Espíritu Santo y darás lo único. Concebirás el vientre de María. ¿Arca de quién? De la alianza. ¿Qué ella tenía? ¿Qué nos dimos cuenta ya? Que ese pan, ese maná real, no en sombra, como era el pan que le dio la vida al cuerpo de los judíos, este es el que nos da la vida. Nos da la vida espiritual, la vida eterna. ¿Dónde estaba? En el vientre de María. ¿Qué más? El maná. ¿Quién más dijeron? La vara de Aarón. ¿Qué significaba? La vara de Aarón. La vara de Aarón significaba el poder, la autoridad plena.
Por eso que la vara de Aarón, que era una varita de almendra, ¿eh? Que se eligieron a cada uno de los primogénitos, a cada uno de los jefes de las tribus de Israel, de los 12, se les dio una ramita de almendro, ¿eh? la, la guardaron toda una noche, le pusieron una identificación para saber de quién era, y la varita de Leví, por eso que Leví era tribu ¿qué? Sacerdotal. Había reverdecido, había dado hojas, había dado flor y había dado fruto, todo en una noche. Por eso que Moisés le da a Leví eh, eh, ser los que estaban encargados de qué? De conservar el templo. En definitiva, ¿quién eran? Los sacerdotes. ¿Quién es el sumo y eterno sacerdote? Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? El sumo y eterno sacerdote, el ungido. Este es mi hijo amado, en él me complazco. ¿Dónde estaba? En el vientre de María. Todo el poder en el vientre de María. ¿Eh? El pan de vida en el vientre de María. ¿Y qué nos queda? Lo más importante. No, lo más importante. Las tres cosas son importantes, es lo mismo. Las tablas de la ley. ¿Qué tabla estaban en el arca de la alianza del antiguo pueblo judío? ¿Escrita en qué? En piedra. Escrita en piedra, las tablas ahí adentro. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio existía el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Pero ya no la palabra escrita en tabla, la palabra escrita en qué? En el corazón de las personas, en nuestro corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificará la fiesta, no considerará deseos impuros, el amor pleno, ¿eh? ¿Manifestado qué? En Cristo, pero ya no en piedra, sino inscrito en los corazones. ¿Y dónde estaba la palabra escrita en el corazón? ¿En el vientre de qué? De María. Por eso que la iglesia dice que esa arca de la alianza que aparece en el cielo, ¿quién es? María. ¿Y quieren verlo? Ahora sí lo van a ver. Igual yo creo que ya lo creen, ¿o no? Es lógico, ¿no? Parece lógico, al menos. Miren, escuchen, porque esto es muy bonito. Miren lo que hizo ahora. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Escuchen qué belleza. Miren, ¿se acuerdan de tal palabrita? Una mujer. ¡Epa! Apareció una mujer. Lo único que nos falta ver si es la misma mujer del Génesis. Si es la mujer que el linaje de ella reventó la cabeza de la serpiente. Si es la mujer que cobijó y concibió al Espíritu Santo. Miren qué bonito dice. Apareció en el cielo un signo sorprendente. ¿Y cuál es ese signo? El signo que les dije hoy, que alguno lo anotó. Yo sé que Enzo lo anotó ahí, léelo después, cuando anotaste Isaías 7:14. ¿Cuál es? ¿Eh? No, dice la escritura, dice en 7:14 de Isaías, habla de que de una mujer, de una doncella, ¿sí? ¿Van a ser quién? El Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Ok? Y esa es la señal que Isaías le dio para que sepan de quién iban a ser quién. El Mesías, el Salvador. Una mujer concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen. ¿Ok? Sigue la historia. Vestida del sol, con la luna bajo sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba en el cielo. La luna está abajo, la tierra está más abajo, ¿no? Tocada con una corona de 12 estrellas. Por eso que los católicos decimos que María, ¿qué es? Reina. ¿Por qué? Porque está coronada en el cielo. ¿O no? Cuando rezamos la letanía, cuando rezamos el rosario, cuando rezamos el rosario, los misterios, el quinto misterio. Estaba encinta, dice la palabra. Miren cuántos detalles. Estaba en el cielo, estaba vestida del sol, de oro, reina.
y grita por los dolores del parto. También estaba embarazada. Mira vos, miren cuántas coincidencias. Por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después, miren pequeño detalle. Acá empieza la historia. Acá entendemos todo, chicos. Apareció, dice, después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre su cabeza 7 diademas. Escuchen, barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón, escuchen, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. ¿Contra quién era la pelea? Con María. ¿Quién se le pone delante a María? El dragón. Vamos a ver quién es el dragón. Escuchen. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Quién está a la derecha de Dios y en su trono? Uno solo, no hay otro, Jesús. Entonces, ¿quién era esa mujer que apareció en el cielo? María. ¿Y quién será el dragón? Escuchen. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, y escuchen, pero no vencieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Escuchen, por favor, escuchen, por favor. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás. ¿De quién está hablando? La serpiente antigua. ¿Está hablando de qué? De la serpiente del Génesis. La que le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y tu linaje le apretará la cabeza mientras tú le haces el calcañar. ¿De qué mujer está hablando? Está hablando de la mujer del Génesis. ¿Cuándo? En el Apocalipsis. ¿Y la batalla entre quién era? El dragón, el demonio, Satanás. ¿Y quién? Y María. Y María. Por eso que no podemos prescindir de María el día de nuestra muerte. María tiene que estar ahí, al lado nuestro. ¿Sí? Miren, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. ¿Qué significa eso? Que no pudo con María, pero va a seguir intentando. Miren lo que sí, ya terminamos. Miren lo que dice, impresionante. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo, a María. Pero le dieron a la mujer, Asunta, escuchen, pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande. Miren cómo usa todos estos ejemplos, Juan. ¿Cuál es el águila que más alto vuela? No hay otra que el águila. Un tonto me puede decir un avión, no es un ave. ¿Me entiendes? El águila. Mira lo que dice. Pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón. Ya no la podía tocar. Donde tiene que ser alimentada 3 años y medio. Entonces el dragón, escuchen, vomitó de sus fauces como un río de agua. ¿Qué vomita un dragón? ¿Qué vomita el demonio? Veneno, la serpiente, veneno, el mismo veneno que vomitó sobre quién? Sobre Eva. El mismo veneno que vomitó sobre quién? Sobre Adán. Y los dos tomaron el veneno y se murieron. Tuvo que venir Cristo para rescatarnos. Miren cómo sigue, hermoso. Dice, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua, cuando la mujer escapaba con intención de arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río vomitado de las fauces del dragón. Y escuchen, porque si entienden esto, entienden todo lo que hablamos hoy.
Este es el plan de salvación de Dios, donde María es el primer actor. El primer actor es Cristo, pero que él ya no es actor. ¿Sí? El primer actor desde el punto de vista humano. Escuchen esto, por favor. ¿Se acuerdan cuando leímos Marcos 3:31? ¿Se acuerdan? Es ahí tu madre, tus hermanos. ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Escuchen a ver dónde estamos nosotros. A ver de qué linaje somos. A ver si somos del amigo o somos linaje de la mujer. Porque esto es central. Miren lo que dice el Apocalipsis. Miren qué belleza. Entonces, despechado contra la mujer, despechado, ya está, despechado. No pude con la mujer, no pude. Se fue a luchar contra el resto de sus hijos, los hijos de la mujer. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. ¿Quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Mi hermano, mi madre y mi hermana son aquellos que hacen la voluntad del Padre que me envió. ¿Y a quién persigue el demonio? A los que hacen la voluntad del Padre que me envió cuando ya la mujer no la podía tocar. Entonces, ¿cuál es el linaje de esa mujer? Todos los que creemos en qué? En Cristo. Y creer en Cristo significa creer en su iglesia. Ojalá que acá todos seamos hijos de la mujer. Porque no se puede, o es mucho más difícil, para no excluir a nadie, ¿sí? Llegar al cielo sin María. Sin María. Porque es necesario ser hijo de la mujer. ¿Por qué el demonio no va a atacar a aquellos que no son hijos de la mujer? A que los que no creen en la voluntad de Dios, los que no creen en Cristo, los que no creen en la iglesia, los que no creen en nadie. ¿Por qué lo deja tan tranquilo? ¿Por qué va a perseguir a los que están en la voluntad de Dios? Porque es el único aliciente que tiene el demonio. Porque si algo tiene seguro el demonio es el infierno. Y nos quiere arrastrar con él. Por eso, como vimos todo este tiempo, es importante que la fe y las obras, perseverar en la fe, estar en permanente comunión con qué, con los santos, con nuestros hermanos, armar comunidad, no ser personas, ¿sí? Habla de hijos, porque si somos hijos de la mujer, por lo tanto, somos hermanos entre nosotros. ¿Me entienden? Porque el católico tiene una familia completa. Tiene una familia completa. Tiene papá y tiene mamá y tiene hermanos. Así que bueno, yo espero que hayan entendido que en el plan de Dios, María ocupaba un lugar único. Y que nosotros somos hijos de María y somos hijos de Dios. Y que Dios nos ama profundamente. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias porque nos has mirado con infinita misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te damos gracias por habernos dejado a tu madre a los pies de la cruz. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón generoso, que nos des un corazón receptivo para poder conocerla, para poder amarla, para poder defenderla. Te pedimos, Señor, que nunca nos avergoncemos de nuestra madre. Te pedimos que estés en medio nuestro, que tu Espíritu Santo haga crecer este brote que ha sido sembrado en nuestro corazón en cada encuentro. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están sufriendo, por las personas que están en crisis. Te pedimos, Señor, que tu madre sea quien renueve este vino. Ella es quien sabe cuando nos hemos quedado sin este vino bueno. Te pedimos, Señor, que todas las oraciones las lleves siempre hacia vos. Sabemos que María es un puerto seguro. Sabemos que siempre nos lleva a vos. Te pedimos, Señor, que nunca nos dejes solos, que tu Espíritu Santo sea el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora, San José. Y hemos terminado este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.